Aquella noche del 30 de junio de 1520, los españoles salían sigilosamente del palacio de Axayácal en una noche nebulosa, en una noche de una lluvia pertinaz, con la intención de abandonar la ciudad imperial de México, Tenochtitlan, ante la ira, ante el asedio de los indígenas. Hernán Cortés le había repartido a los soldados una gran cantidad de oro, habían repartido joyas y, bueno, desde luego se habían llevado los pequeños cañones que tenían, al mismo tiempo se habían puesto armaduras y, bueno, pues salen sigilosamente, atraviesan algunas de las cortaduras, se llevan tablas para rehacer los puentes que habían sido destruidos, pero finalmente el peso de las armaduras, el peso del oro, hace que algunos puentes se derrumben, de tal manera que efectivamente algunos morirían ahogados. Y al mismo tiempo, bueno, pues en aquella huida por la calzada México-Tlacopan, lo que hoy sería la calle de Tacuba, los lleva finalmente a uno de los puentes más grandes que estaba en lo que sería hoy la confluencia de Avenida Hidalgo y el Paseo de la Reforma. Ahí se da lo que se conoce como el Salto de Alvarado, que le daría nombre a la calle de Puente de Alvarado. Se supone que Pedro de Alvarado, el hombre que había provocado la ira de los indígenas, bueno, pues había tomado su lanza y había saltado, había, bueno, pues librado el vado a través de ese salto que verdaderamente fue inverosímil. No es posible que un hombre con ese peso haya podido dar ese salto como quiera. Bueno, pues ahí está el asunto. El caso es que, descubiertos los españoles por una indígena, ella había dado la voz de alarma, rápidamente sonaron los teponazles, rápidamente empezaron a tocar los caracoles de guerra y, bueno, pues llegó el momento en que eran multitudes las que perseguían a los españoles. Dice Antonio de Solís que finalmente la codicia los había matado. Dice también que lamentablemente, bueno, pues estaban llenos de oro, pero murieron ricos finalmente. Dice también la Conseja que en el último tramo del camino doloroso, Hernán Cortés se había sentado en este ahuehuete, que en realidad es un sabino, en donde, bueno, pues había llorado la tragedia. Algunos dicen que el llanto era el duelo por los muertos, algunos dicen que el llanto era el duelo por los heridos, pero en realidad el mayor duelo era por el oro que se había perdido. Ahí estaba la Malinche al lado de Cortés, llorando lo que en su momento los había llevado a la ambición. Nos cuentan que hace como 4 siglos y un poco más, arribaron a las costas del Golfo de México unos cuantos cientos de hombres que montaban caballos, capitaneados por un español llamado Hernán Cortés. Los mexicanos, llenos de terror religioso por el parecido que tenía con su dios Quetzalcóatl, les ofrecieron inmediatamente valiosos presentes que provocaron su codicia. La historia remota del episodio de la Noche Triste hay que ubicarla desde el año de 1519, cuando Hernán Cortés sale de Cuba con 6 naves, con una serie de 178 soldados, con 200 esclavos, algunos de color, y básicamente con un armamento impresionante. La intención, de acuerdo con el gobernador Diego de Velázquez, cuñado de Hernán Cortés, es que salga a proseguir las expediciones, los descubrimientos que había realizado Juan de Grijalva. El asunto es que Hernán Cortés, cuando ya está a punto de zarpar, va a recibir una contraorden de Diego de Velázquez para que no sea él el capitán de la nave. Sin embargo, su cuñado, Juan Juárez Marcaida, habría apuñalado al hombre que llevaba el mensaje, de tal manera que, a final de cuentas, Hernán Cortés zarparía y se convertiría en un prófugo de la isla de Cuba. En los enredos de Cortés con el gobernador de Velázquez se habían iniciado justamente porque Hernán Cortés se negaba a casarse con Catalina Juárez Marcaida, quien, bueno, pues era cuñada de Diego Velázquez. Este personaje
bueno, pues había sido apresado, había sido en alguna forma detenido, lo habían llevado a una situación en que se había refugiado en una iglesia. En las noches Hernán Cortés salía a pasear y entonces fue apresado, se le llevó una nave, en la nave se escapó al nado y finalmente, bueno, pues habría las paces con Diego Velázquez y le daría el mando que lo convertiría, repito, en prófugo de la isla. En consecuencia, bueno, pues llegaría noticias a la Ciudad de México, Tenochtitlan, cuando Hernán Cortés vivía en el Palacio de Axayacal, hoy Nacional Monte de Piedad, antes de ello Palacio de Cortés. Bueno, ahí estaba la idea de que Pánfilo de Narváez había sido enviado por Diego Velázquez para perseguirlo. Hernán Cortés deja solamente 180 soldados y sale con el resto justamente a combatir a Pánfilo de Narváez. En ese momento el mando queda en manos de Pedro de Alvarado, al que se conocía como el Tonatiuh, el Sol, en virtud de que su cara inmensamente blanca, bueno, se enrojecía al calor del sol. En este marco, los indígenas que estaban sometidos, Moctezuma, el emperador, había sido apresado y los indígenas le habían pedido permiso a Pedro de Alvarado para celebrar una festividad religiosa en el Gran Q. Él les había dado el permiso, pero resulta que en el intermedio habían derribado una estatua de la Virgen María que había dejado Cortés y esto lo tomó el Tonatiuh como una afrenta. Se lanza con los soldados existentes hacia el Templo Mayor y se realiza una matanza terrible. Niños, ancianos, mujeres, nadie en un momento dado se salvaba de las espadas, de las lanzas de los españoles. Llegaría el momento de la contraofensiva, los españoles sitian el Palacio de Axayacal y bueno, pues se inicia un asedio terrible que impide que los españoles tengan la posibilidad de recibir víveres. Pena de muerte para aquel que los ayudara.